Bueno, continúo, voy a hacer la tercera parte de este ensayo leído y comentado. Tercera intervención. Habíamos terminado con la segunda, en la que hablábamos del proceso constante o de una vez y para siempre, que era el disciplinamiento de Foucault. Con ese disciplinamiento uno interioriza las normas sociales de una vez y para siempre. Luego ya no es necesario el control exterior, porque uno ya incorporó el control interior. La propuesta de Deleuze o de Agamben, tanto del dispositivo como de la sociedad de control, lo que hace es, aún después del disciplinamiento, es seguirte controlando continuamente, día a día, mes a mes, año a año, en época, va creando maneras nuevas de controlarte, por más que ya te hayas socializado, digamos, en los medios comunes, en las normas comunes de convivencia social. Y por eso había terminado ese párrafo de que la antigua disciplina nos liberaba del proceso de fabricación, una vez que nos fabricaba, pero en el segundo proceso estábamos continuamente controlados. Bueno, otra cosa que aclaro es que este tiene una jerga postestructuralista propia de la literatura que leí. No es habitualmente la que yo uso, pero las lecturas son las que te llevan a ese tipo de escritura, ¿no? Así que eso es el tinte en la prosa que tiene, es producto de eso. Bueno, tercera intervención. Acá empiezo entre comillas. El sujeto no ha vuelto, ya que nunca se fue. Él siempre ha estado ahí, ciertamente no como sustancia, sino como pregunta y como proyecto, dejó dicho Cornelius Castoriadis. El retorno al sujeto en filosofía tiene su correlato en el retorno al individuo en sociología, mas si hacemos caso a Castoriadis, deberíamos decir que él nunca se fue. Cuando Martuchelli comienza reivindicando la posición del individuo en la sociología clásica, está diciendo de alguna manera que el individuo nunca desapareció del análisis. ¿Qué es entonces lo que ha cambiado?, se pregunta Martuchelli y preguntará al lector. Pues que el modelo clásico de comenzar todo análisis por la sociedad y los elementos estructurantes para derivar de ellos el individuo típico que devendría, el personaje social, ya no es capaz de explicar la realidad. Coincidentemente, bueno, esto está vinculado a las filosofías de la identidad, que después hablaremos. Coincidentemente con esta perspectiva, Duvet o Divet desarrollará doblemente la sociología del individuo, al plantear primero que las instituciones han entrado en fase de declive, que el programa institucional que impartía se ha debilitado, y segundo que cada individuo tiene, desde que este programa entrara en crisis, una socialización específica que no se puede encastrarse en una tipología común. Ya no existe, dirá Divet, el individuo inserto, copia de otras copias, molde de un moldeado, en fin, el individuo hipersocializado que describía Foucault, porque Foucault describía un individuo hipersocializado, casi como un ladrillo, ¿no? En este caso no tendríamos esa situación, sino que el programa institucional crearía no individuos móldicos, o sea, moldeados, sino no produciría moldes, sino distintos tipos de identidades muy, muy diferentes unas de otras, o sea, con mucho individualismo, ¿no? Y mucho particularismo de cada persona. Esta advertencia de Divet contra los determinismos del esquema de Foucault no son contrarios a la postdata de Deleuze, quien parece estar percibiendo el mismo fenómeno social, acerca de que la sociedad disciplinaria no estaría creando ya un sujeto fijo y terminado. Y de ahí dice Divet: salimos de la asimilación absoluta del individuo en la sociedad y de que ningún individuo es ni debería ser reducible a los condicionamientos sociales. Y por ende, la personalidad le gana a la función. Divet. O sea, la personalidad le gana al rol. Sentenciará sabiamente. Pero que la personalidad venza al rol no implicará que el individuo pase a autogestionarse en una especie de utopía o idilio individualista. Por el contrario, la sociedad de control se vuelve ahora más importante que nunca. De hecho, es el signo de nuestro tiempo. ¿Cómo podría la centralidad del poder mantener su biopoder
si sus sucursales de socialización ya no producen sujetos funcionales, es decir, personajes sociales, sino es repartiendo los dispositivos. Ahí entonces hablamos de el control modular del que hablaba de la serpiente, control de serpiente y no centralizado. La pandemia generalizada y global de singular virus que parece estar entre nosotros nos enfrenta a un experimento social que nos permite comprender mejor lo que hay que entender por crisis de instituciones, es decir, la instalación progresiva y dispersa de un nuevo régimen de dominación. Deleuze, es una cita de Deleuze. Este enunciado presenta, por un lado, la crisis de las instituciones, el declive de las instituciones, Tibet, la crisis del modelo del personaje social, Martuchelli, y la mutación del modelo cultural e industrial, Bajoit, y por el otro, la instalación progresiva y dispersa de un nuevo régimen de dominación. Estas coincidencias entre las convergentes posturas de Bajoit, Dubet y Martuchelli y la toma de posición de Deleuze muestra la menos coincidente postura, pero no por eso contradictoria, entre las sociedades individualistas y las sociedades de control. Si las sociedades modernas clásicas, que se extendieron hasta mediados del siglo XX, se presentaron como holistas, en cuales la religión, el Estado, la familia y la economía pertenecían a esferas encastradas en la vida social, las individualistas, en cambio, establecen una clara separación de las esferas sociales en las que el desarrollo del mercado, que separa lo público de lo privado, valoriza al individuo como fuente de legitimación. De esta manera llegamos a que el control en las sociedades individualistas se realiza por medio de un régimen de biopoder disperso. A esto se agrega que el biopoder en un estado de pandemia viral responde a la categoría de estado de excepción, en donde priman el puro poder de los dispositivos. Y ahí por dispositivos siempre tomamos en cuenta esto de las pantallas o cortinas con las que te atienden, empezaron a aparecer en los mostradores, cortinas. Eso sería un dispositivo, según la filosofía de Agamben. Eso sería un dispositivo, porque media, él lo define el dispositivo como un objeto que media, que hace una mediación de poder entre dos partes. Y también en las cajas de los supermercados, por ejemplo, las cajeras también tienen ahora una pantalla, y eso ha quedado lamentablemente para siempre. Así que, bueno, eso ya el tapabocas no, pero el tapabocas también es un dispositivo. Y acá lo que quería agregar, bueno, la hiperindividualización, podríamos relacionarlo con la sociedad hiperindividualizada de Gilles Podesky también. Bueno, muy en ese camino. Esa entonces es la tercera intervención y ya voy a hacer la cuarta.